12. 12, sí. Y comencemos con la presentación del sistema de ecuación. Ya, hola, muy buenas tardes. Muy bien. Ya, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenida a nuestra 12ª sesión de este curso de problemas matemáticos. Con respecto a las evaluaciones, bueno, la próxima semana se las entrego, la pauta se la subo durante la semana, ya para que puedan revisar su desarrollo, y después siempre hay una etapa de 1 de 2 semanas para que usted pueda realizar su evaluación con la pauta y solicitar recorrección o retroalimentación o lo que usted considere que sea necesario. Con respecto al control del día de mañana, ¿Por qué eso? no se va a realizar, se va a aplazar para una semana más debido a esta situación que nos comenzó a un inicio de todas las evaluaciones de los controles se trasladaron. El lunes hay control. ¿Por qué el lunes? Es que a mí me salía un control el lunes, control cátedra. Voy a revisar. No, o sea, no hay ningún control en cátedra, todos son en taller. ¿Cómo se llama la Si es que sucedió eso, es una doble información. Ya, Pepsi. Semana número 12. No es el martes. Dice ahí martes. Pero no se va a realizar. No, pues es que este ya está bien, pues este es para la próxima semana, martes 13. Ah, no, ¿verdad? Sí, tiene razón. ¿Para mañana? Es de la próxima semana. O sea, mañana no. Mañana no hay control. Entonces, Mañana van a realizar la guía colaborativa de estática, que se encuentra en la semana número 12. Sí, bueno, lo de la semana puede que haya una pequeña como desfase por el producto de la semana libre. Entonces puede que en la semana 13 aparezca la fecha de esta semana, pero ustedes se orientan por las fechas, ¿ya? Para que tengan súper claro cuándo es. ¿Se entiende, no es cierto? Ya comencemos. Entonces, hoy día comenzaremos con nuestra primera etapa de sistemas de ecuaciones. Después voy a conversar sobre la actividad de fuerza y qué van a trabajar en la actividad de taller. Pero primero comencemos con este tipo de características, ¿ya? El sistema, ya trabajaron con conceptos de funciones, ¿ya? Trabajaron con funciones lineales y trabajaron con funciones cuadráticas. ¿Qué son las funciones? Son una relación matemática que describe cómo se relacionan dos variables. Por ejemplo, trabajamos bajo el concepto de cuántas vacas, cuántas leches dan. ¿Se acuerdan de eso? Claro, entonces como cuántas vacas necesito para tener 500 litros de leche, cosas como ese estilo. Y lo que se trabaja hoy es cuando estos dos elementos o dos funciones lineales tienen las mismas variables, que este es el ejemplo que les muestran acá. Por ejemplo, acá esto es una ecuación cuadrática, la que está abajo es otra ecuación cuadrática, pero las variables son las mismas, son el x y el y. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros buscamos es encontrar características de similitud entre estas dos funciones que describen las mismas variables, ¿ya? Esos son sistemas de ecuaciones. Nosotros en este curso solo resolveremos ecuaciones lineales, ¿ya? Ustedes ya saben que son las funciones lineales, pendientes, interceptos y cómo se grafican, ¿ya? Y acá nos muestran una bien sencilla que se encuentra acá, que 2x más y es igual a 0. Y que el x más y es igual a menos 1, ¿ya? Son dos relaciones. Puede ser, por ejemplo, no sé, esta función muestra cuánta leche dan las vacas hebreas y esta función muestra cuánta leche dan las vacas egipcias. Y queremos saber en qué punto las cantidades de vacas dan la misma cantidad de leche, por ejemplo. Por ese estilo, ¿ya? ¿Van bien con eso? Y existen dos estrategias para poder resolver estos problemas. Una de ellas es que usted sea capaz de visualizar lo que se encuentra acá. Por ejemplo, si yo les pido que grafiquen esta función, ¿tienen algún problema para hacerlo? Por ejemplo, si se lo preguntan en una prueba, ¿ya lo pueden hacer? Ya, porque eso ya está pasado, ¿no es cierto? Ya lo pueden hacer, ya. Por ende también pueden graficar la que está abajo. Son funciones lineales. Y las gráficas son las que se muestran ahí. ¿Se entiende? La función que está con línea roja representa
representa la función 2x más y igual a 0, y la función de línea azul representa el x más y igual a menos 1. Y nosotros queremos saber en qué punto ambos tienen el mismo valor de y, por ejemplo, cuando se interceptan. ¿Está? ¿Sí? ¿Bien? ¿Todo bien por eso? O sea, ¿cuándo sucede eso que está ahí? Claro, ¿cómo saber que esto ahí miden lo mismo? ¿Ya? ¿Se entiende? Estos son sistemas de ecuaciones. Y existen dos métodos. Los voy a escribir acá. Este tiene una relación lineal, x más y es igual a 0. Y tiene otra relación lineal que les dice que el x más y es igual a menos 1. Y esto es un sistema de ecuaciones. Son dos ecuaciones que tienen las mismas variables. Una de las primeras estrategias se llama la estrategia de la... Voy a seguir el mismo orden de la presentación. De la sustitución. ¿Ya? La estrategia de la sustitución es que usted toma una de las variables y la sustituye por la otra. ¿Se entiende? Entonces, una de las dos las tenemos que despejar. Por ejemplo, yo voy a ocupar la siguiente nomenclatura. Voy a llamar a la ecuación que está arriba 1 y a la ecuación que está acá 2. Y de la ecuación 2 voy a despejar una de las variables. ¿Cuál quiere despejar? Le pregunto a ustedes, ¿cuáles son las variables que hay acá? La x y la y, ¿no es cierto? ¿Y cuál quiere despejar? La y. La 2, pero ¿cuál? ¿La x o la y? La x, queremos que quede sola y la despejo. Entonces, si quiero que el x quede solo, ¿qué debo hacer con el y? Lo paso hacia el otro lado, ¿no es cierto? Entonces esto me queda menos 1 y este que es positivo me queda como menos y. ¿Se entiende? Y luego digo ecuación 2 en ecuación 1. Tomo la ecuación 2, que ya está despejada en x, y la sustituyo. Por eso se llama sustitución. La sustituyo en la ecuación que está arriba. ¿Se entiende? Y ahora en vez de escribir x, escribo 2. Y en vez de escribir el x, escribo el x, pero en términos de y. ¿Se entiende? ¿Lo digo otra vez? Ya. La técnica de la sustitución es que uno deja una función en términos de una sola variable. Usted escoge cuál. Nosotros les pregunté a ustedes, de hecho. De la segunda ecuación queremos despejar una variable. Ustedes me respondieron, queremos despejar la variable x. ¿Está súper bien? El y que está sumando pasa hacia el otro lado restando. Y me queda esta ecuación que está acá, que es la misma que está acá arriba. Solo que está, los términos pasaron hacia el otro lado, pero es lo mismo. Se ve, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que está acá. Y ahora viene este proceso que se llama de sustitución. ¿Por qué? Porque en vez de escribir el x, en vez de escribir ese x, lo escribo en términos del y, porque son iguales. Entonces, en vez de escribir esa x como aparece acá, lo escribo así. Menos 1, menos y. ¿Se entiende ahora? Sí, ya. Y ahora la otra parte, porque esto es x más y. ¿Se entendió? Y esto va a ser igual a 0. ¿Van bien hasta ahora? ¿Todo ok? ¿Por qué hacemos esto? Porque ahora esto yo lo puedo resolver porque ahora hay puras i's. Y esto se me convierte en algo que ustedes ya saben cómo se llama, que se llama una ecuación. Y la desarrollo. 2 por menos 1. ¿Cómo se desarrolla esto? Díganme ustedes, por favor. Esto es un paréntesis, que significa esta x que está acá. ¿Sí? 2 por menos 1, y eso me queda menos 2. 2 por menos y, menos 2y. Ahora, más esa y, esto es igual a 0. ¿Qué hago con esto? Lo despejo y ¿cómo lo hago? ¿Y se elimina con i? Son menos 2i más i. ¿Cuánto me queda? Menos 1i. Menos i, ¿no es cierto? Esto me queda menos 2, menos i igual a 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale i? 1. 2. Ah, No, menos 2. menos 2. No, Sí. menos 2. Porque ese menos i que está ahí lo voy a pasar para acá como más i. Y me queda que i es igual a menos 2. Ese menos que está ahí
¿No se va acá? Menos 2. Y este que es menos me queda I. Igual a menos 2. Y mira lo que nos dio. ¿Cuánto vale el I para que estos fuesen iguales? Menos 2. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Todo ok? ¿Todo ok? Bien. La otra técnica, que se llama la técnica de reducción. ¿Ya? Si quieren foto o está listo. Tenga eso, Juan. Este se llama por... Ojo que todo lo que hemos presentado se encuentra en la presentación, con nombre, con todo. ¿Ya? Da lo mismo la técnica que usted utilice. Usted puede ocupar la técnica de la sustitución o reducción, pero el resultado es invariante del modelo que usted elija. ¿Ya? Entonces, estamos en RPM. Y estamos... La otra técnica se denomina reducción. Y lo que buscamos es que a través de operaciones algebraicas uno de los términos se elimina. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces miren lo que voy a hacer. Usted puede eliminar el término que usted quiera. ¿Sí? Pero eso. ¿Cuál quieren eliminar? Pues se llama por reducción. O sea, reduce un término a eliminarlo. ¿Sí? ¿Cuál término quieren eliminar? ¿Cuál variable? Puede ser la X o la Y. Usted decida. La X. Quieren que se elimine la X. Entonces fíjense. Si yo sumo estas dos ecuaciones, lo que yo busco es que las variables que yo escoja se eliminen cuando yo las sume, ¿ya? La ecuación 1 con la 2. Y si yo las sumo ahora, no se me elimina ninguna. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que multiplicar de alguna manera una de las ecuaciones para que cuando yo las sume, se eliminen. Entonces, claro, pero acá como queremos eliminar la X, mira lo que va a pasar. Lo voy a escribir con lápiz verde. Por eso que uno tiene que escoger. Por ejemplo, si yo sumara, y con mucha atención con esto por favor, si usted sumara estas dos, y yo quiero que el término que tenga X se elimine, ¿cuánto debiese valer la X de acá? 2. Menos 2. 2. Porque si yo la sumo, se elimina con el más 2 que está arriba. ¿Se entiende? O sea, si yo la sumo, necesito que la X se vaya, porque ustedes me dijeron que quiero que la X no esté. Para que eso suceda, y yo la sumo, este término tiene que ser menos 2X. Cosa que yo la sume, se me elimina. Pero ahora vale X. Entonces yo les pregunto, ¿por qué número usted debiese multiplicar a esta ecuación que se encuentra acá para que acá aparezca un menos 2X, si ya tiene X? Por menos 2. Por menos 2. Excelente. Entonces usted multiplica por menos 2. ¿Y qué les queda? La ecuación 2 ahora se convierte en menos 2X. ¿Cuánto me queda el I? Menos 2. Menos 2I. ¿Cómo me queda el menos 1 si lo multiplico por menos 2? Menos 2. 2. 2. O sea, transformó la ecuación 2 en otra. Pero como multiplicó en ambos lados del signo igual, la ecuación se mantuvo idéntica. ¿Se entiende? Y ahora vamos a sumar la ecuación 1, la vamos a sumar con la ecuación 2, pero la que está en verde. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Ya. Y si la sumamos, ¿cuánto me da? Si sumamos 2x menos 2x, ¿cuánto me da? 0. 0, que era lo que estábamos buscando, que se eliminara el x. ¿Por qué? Porque eso uno es positivo y el otro es negativo. ¿Sí? ¿Qué pasa si sumamos el i con el menos 2i? ¿Cuánto nos da? Y menos I. Ay, que uno dijo lo correcto, no sé qué. ¿Cuánto si sumamos i con menos 2i? ¿Cuánto nos da? Menos I. Menos un i, excelente, menos un i. Si sumamos 0 con 2, ¿cuánto me da? 2.
2. Sí, pues se resta. O sea, es que, bueno, como lo queréis ver, una suma, una resta. Es una suma entre uno positivo y uno negativo. Este más i con menos 2i, menos i, y 0 más 2. ¿Y cuánto vale i entonces? Menos 1. ¿Cuánto vale i? Menos 1. Menos 2, pues si ese menos que está acá pasa para el otro lado, Ah. multiplicando, pasa dividiendo, y este me queda menos 2, y me tiene que dar lo mismo que el otro, pues si no puede ser distinto. ¿Cuánto vale el i? Menos 2. ¿Se entendió las técnicas? Bien, entonces, si tiene dudas con respecto a esto, recuerden que las siguientes presentaciones vienen con ejemplos. Si usted las puede ver, por ejemplo acá tienen dos ecuaciones. Estoy hablando acá desde la pantalla. Dice, forma de resolver ecuaciones. La primera, método de la sustitución. ¿Qué debemos hacer? Despejar una de las incógnitas de las ecuaciones. Sustituir la expresión obtenida en la otra ecuación. Resolver las ecuaciones resultantes y calcular la otra incógnita de la ecuación despejada. De acá tienen dos ecuaciones, ¿no es cierto? Y les piden que las resuelvan. Acá está hecho de una manera. Y en la siguiente te hablan por la reducción. ¿Ya? La misma técnica que ocupamos acá recién. De la misma forma te muestra una estrategia para poderla resolver con ejemplos característicos cada una de ellas. ¿Ya? Así que aquí los invito a que las practiquen. Es una operación matemática, usted decide cuál de las dos ocupa o si tiene su propio método no hay ningún problema. No va a ser evaluado con el método que ocupa, va a ser evaluado que resuelva ecuaciones. ¿Ya? ¿Ya? Si bien en esta presentación aparece otra estrategia, ustedes no van a ser ni evaluados ni evaluadas en ellas, pero se las presento. Se llama la técnica de Kramer, ¿ya? Y es cuando usted tiene un sistema de más de 2 ecuaciones. ¿Ya? No lo vamos a hacer porque no van a ser evaluados, pero está. ¿Por qué no lo vamos a realizar? Porque es una técnica que se basa en determinantes de matrices. Y no hemos trabajado nosotros matrices y en matemática no lo han hecho tampoco, me imagino. ¿O sí? ¿No tiene nada que ver con el producto cruz? No. Tiene que ver en el sentido de que el producto cruz se puede desarrollar con matrices. Pero tienen eso en común nomás, que son matrices. ¿Sí? Pero no que tengan una estrategia. De hecho, esto se llama la técnica del determinante, que es una operación matemática que uno realiza. Una operación matemática que uno realiza con matrices. Y aquí está. Pero insisto, si quiere indagar más, acá está la presentación y eso suma y sigue. ¿Ya? Y tienen más desarrollos para que las puedan realizar y determinar y poner a prueba todo lo aprendido durante su trabajo autónomo. ¿Bien? Perfecto. Súper. Excelente. Entonces ya sabe sistema de ecuaciones va a ser evaluado y usted debe utilizar cualquiera de las técnicas, pero debe saber utilizar una. Así que comencemos con el otro gran tópico que nos corresponde para la tercera prueba, que es el capítulo de fuerzas. ¿Ya? Entonces se las voy a explicar de la siguiente manera. Voy a borrar esto. A ver, ¿qué hacemos? Ya, entonces imaginémonos que tenemos... ¿Qué puedo hacer para que sea más sencillo? Como cuando el perro jala la cuerda. Sí, quiero hacer algo así, pero lo quiero dibujar al perro como que ya lo hice en palito. Ya ven. Entonces, dibujemos un perrito. Y el perrito no quiere, hay una persona que está tirando de una cuerda de él, y el perrito está en el suelo. Me está tratando así el dibujo del... Es un perro echado con su orejita hacia adelante. ¿No? Una gallina. Ya, una gallina, ya. Es una gallina. Esas son sus orejas.
Y esta es la otra. Vamos, toda la vaca. Ahí está. Ahí tiene una panza blanca. Está pasado de peso en... Ya, mira. Más allá que mi dibujo sea muy malo, comprenden la situación, es así. Un perrito, no sé cómo se llama eso, hincado. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? ¿Bien? Ya. Es importante que comprendan esto. Vamos a utilizar una estrategia de 5 pasos que les va a permitir enfrentarse a problemas del capítulo de fuerza. La persona que estableció varios principios con respecto a la fuerza se llama Newton. Y utilizaremos las tres leyes de Newton. Pero para enfrentarse a esto, primero van a pasar por ciertos pasos. El primer paso se denomina diagrama de interacciones. ¿Ya? De hecho, lo voy a ir mostrando acá en la pantalla para que lo pueda ver simultáneamente. El primer paso se llama diagrama de interacciones. Y guía fuerza 1. Entonces, miren, lo que voy a ir haciendo como un match entre la presentación de la guía de fuerzas y el ejemplo del perrito. ¿Ya? Acá tienen una caja tirada por una cuerda por una persona sobre una mesa. Se ve, ¿no es cierto? Y nuestro problema contextualizado es, en vez de una caja, es una persona con un perrito haciendo esto. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Va bien con esto? Ya. Y nuestro primer paso se llama diagrama de interacciones. ¿Qué es el diagrama de interacciones? Es visualizar o identificar con qué objeto está interaccionando o qué interacciona con el objeto que yo estoy estudiando. ¿Ya? Entonces todo esto que yo nombro está escrito acá. El diagrama de interacciones y una serie de leyendas que nos dice qué realizar en este ejemplo. ¿Ya? Entonces veamos cuáles son las características de esto. Lo primero es que nosotros queremos estudiar a un objeto. En nuestro caso, ¿cuál va a ser nuestro objeto de interés? El perro. Y uno hace esto. Hace un círculo o un óvalo y dice quién es la figura de interés. En este caso es el perro. ¿Con quién interacciona este perro? Los escucho. Con el suelo. Con la cuerda. Con la cuerda, súper bien. Con la cuerda. Y usted tiene que escribir esto así. Cuerda. ¿No es cierto? Con el suelo. Con el suelo, porque el perrito está hincado, ¿no es cierto?, en el suelo, entonces está en el suelo. Con la fuerza peso. Mira, la tensión, la tensión es una interacción que viene como en 2 pasos más, ¿ya? Que es cuando pero está relacionada con las cuerdas. Pero en este primer paso es decir, ¿quién hace un efecto sobre el perro? La fuerza del coraje. Claro, y esa es la cuerda. ¿Sabes? Porque puede que haya una persona, pero la persona no está en contacto con el perro. Es la cuerda. Es la fuerza La fuerza del piso y ahora sí. la fuerza de rosa, la fuerza ajena. Pero ahí no están todavía. Esas fuerzas vienen como en el tercer paso. Ahora ver con quién interacciona. Y acá viene algo que tú no nombraste. Y que algo que está en todo lo que ustedes dibujen desde ahora hasta la prueba, o lo que realicen después en su vida, siempre va a estar en esta interacción. La fuerza ajena. Y es la fuerza que tiene que ver con el planeta Tierra, con la fuerza G, y tiene que ver con el planeta Tierra. Con el planeta Tierra, como planeta. ¿Sabes? Y que es el encargado y el culpable que usted toma un lápiz y usted dice, si suelto este lápiz se debería quedar acá, y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque interacciona con el planeta Tierra. ¿Okay? ¿Se entiende esto? Y hay 2 tipos de interacciones. Unas que son de contacto y otras que no lo son. Las interacciones de contacto, El aire. No. claro, pero es que ahora son solo interacciones. Después les damos nombres. Por ejemplo, la cuerda está en contacto con el perro. Sí. ¿Y usted cómo dice eso en su dibujo? Con una línea continua y escribe la letra C de contacto. ¿Se entiende? Esto es lo que van a hacer, de hecho, en el taller de mañana. El suelo está en contacto con el perro. Sí. ¿Sí? Y usted lo dibuja con una línea continua.
Y esta es más difícil. La Tierra, como planeta Tierra, genera en los objetos una interacción que no es de contacto. Por ejemplo, este lápiz ahora está en contacto con la Tierra, No. ¿no? Es una atracción. Como planeta. Miren, y yo lo suelto, interacciona con él. Si les cuesta trabajo visualizar una interacción de no contacto, piensen en los imanes. ¿Han jugado con imanes? Pero es de atracción. Es que va a depender. En este caso sí, pero las interacciones pueden ser de repulsión o de atracción. En este caso sí, ¿ya? Pero es una interacción por ahora de no contacto. ¿Cuál no habla? Las que son de contacto. De contacto y de no contacto. Contacto y no contacto. La interacción gravitacional es una interacción de no contacto. Y como ejemplo piensen en imanes. No es la misma, ¿ya? La magnética. ¿Por qué les digo eso? Porque ustedes, yo creo que todos han jugado con imanes y de alguna forma perciben algo sin que estén en contacto. ¿Lo han hecho alguna vez? Y esas son interacciones de no contacto. La gravitacional, que es provocada por la Tierra, tiene la misma forma, pero no es lo mismo. Ya un imán no es... Esto no se mueve hacia la Tierra porque tenga algo magnético, es porque tiene masa. Y todo lo que tiene masa interacciona con todo lo que tiene masa de forma gravitacional. ¿Y cómo usted dice que usted sabe que la Tierra interacciona de forma no contacto? Así. Se nota que es una línea segmentada, ¿no es cierto? No es continua. ¿Se entiende? Perfecto. Y ahí está. Eso se llama diagrama de interacciones. ¿Ya? Si se fijan, es idéntico al que si el perrito fuese una caja. ¿Se entiende? La caja, que la llamaron masa M, interacciona con la superficie, interacciona con la Tierra como planeta, interacciona con la cuerda. ¿Bien? ¿Van bien con ahora? Primer paso. ¿Alguna duda con el primer paso de este modelo? ¿No? Segundo paso. Dígame. Perdón. ¿Por qué no es necesario conectar la Tierra con el suelo mismo? Porque nuestro objeto de interés es una muy buena pregunta. Nuestro objeto de interés es el perro, no es la superficie. Si quisiéramos estudiar la superficie, deberíamos ver todas las líneas que llegan a ella. Así que es una súper buena pregunta. Segundo paso, se llama inventario de fuerzas. Entonces, nuestro primer paso, diagrama de interacciones. Nuestro segundo paso se llama inventario de fuerzas, donde ahora pasamos del nombre de interacción al nombre de fuerza. Y esto es muy importante. ¿Por qué se construye esto antes que lo otro? Porque queremos que usted visualice cuáles son verdaderamente las fuerzas. Y las líneas que llegan a nuestro objeto de interés va a ser la cantidad de fuerzas que van a estar en nuestro inventario. Por ejemplo, acá yo voy a llamar a esta línea que llega al perro, la voy a llamar estrellita. A la línea que va del suelo al perro, la voy a dibujar con un círculo. Y a la que está de la tierra, la voy a dibujar con un cuadrado de color verde. En mi inventario de fuerzas debiesen haber la misma cantidad de fuerzas que hay en mi diagrama. O sea, va a haber una fuerza que va a ser una estrellita, va a haber una fuerza que va a ser un círculo, y va a haber una fuerza que va a ser muy importante, que va a ser el cuadradito. ¿Se entiende? ¿Van bien hasta ahora? ¿Dudas? Bien. ¿Cómo se llaman estas fuerzas? ¿Cuál es la nomenclatura para ellas? Tiene que consistir de la siguiente manera. Primero, que usted me diga que usted reconoce que una fuerza es un vector. ¿Y usted cómo nos dice eso? Con una flecha arriba. En el supraíndice, que es la parte superior de esta nomenclatura, se indica la naturaleza. Y en este caso la cuerda tiene una naturaleza de contacto, de que una letra C. En el subíndice, usted me dice quién ejerce esa fuerza y hacia dónde se dirige. En este caso es una fuerza que ejerce la cuerda y se dirige hacia el perro. ¿Lo logra ver? Todas las características que tiene este objeto, lo voy a mostrar acá.
Ahí está. Toda nomenclatura que usted le dé el nombre de fuerza, en el inventario de fuerza debe consistir con una flecha, para decir, yo sé que esto es un vector. La naturaleza de la fuerza, en este caso es de contacto, de la cuerda con el perro. ¿Quién ejerce esta fuerza? En nuestro caso, la ejerce la cuerda. Y se dirige hacia el objeto B, que en nuestro caso es el perro. ¿Se entiende? Veamos si se entiende. Ahora quiero inventariar la fuerza que ejerce el suelo sobre el perro. ¿Ya? Ustedes me dicen qué es lo que va en cada lugar. Es una fuerza de una flecha. ¿Qué va en el supraíndice? Contacto. De contacto. Sí, de contacto. ¿Quién la ejerce? El suelo hacia el perro. El suelo. Y se dirige hacia el perro. Perfecto, muy bien. Excelente. Veamos la tercera. ¿Van bien? La tercera es la fuerza que ejerce la tierra sobre el perro. Es una fuerza. Vector. ¿Cuál es la naturaleza de esta fuerza? Una fuerza indirecta. El que atrae al perro. Claro, pero es gravitacional. Porque es la fuerza gravitacional. Entonces, está bien porque no hemos hablado sobre ello. Es una fuerza que la voy a llamar gravitacional. Si es que tiene un imán, es una fuerza magnética. ¿Ya? ¿Quién la ejerce? La tierra. La Tierra. Hacia el perro. ¿Y hacia dónde se dirige? Pero ¿hacia dónde se ejerce esta fuerza? Hacia arriba. ¿O hacia dónde se ejerce esta fuerza? Hacia el Hacia perro. el perro. ¿Cómo usted identifica que usted no cometió error en esta parte? Porque todas las fuerzas que dibujó, todas están dirigidas hacia nuestro objeto de interés. ¿Y cuál es el objeto de interés en nuestra clase de veterinaria? Perro. Perfecto. Excelente. Entonces, ahora, en esta parte de inventario de fuerzas, usted puede indicar letras más cortas para lo que vamos a construir después. ¿De qué les voy a explicar? Las fuerzas que ocupan cuerdas, es muy común que uno las llame con una letra T. Las fuerzas que interaccionan a través de cuerdas, es muy común que uno les llame la fuerza T porque se llaman las tensión de la cuerda. De aquí uno ya le da ese nombre. A las fuerzas de la superficie, que por ahora no va a ser tan importante, yo les voy a entregar el nombre de fuerza S, como de superficie o de suelo. Después la vamos a descomponer y de esta fuerza nacen otras después que van a ser muy importantes. Muy bien. ¿Y la? Peso. Fuerza de roce. La fuerza de roce. De esta fuerza S, que por ahora es solo fuerza de la superficie, después de acá nacen dos fuerzas. Es más, se las voy a escribir para que no olviden esto. De esta fuerza después nace la fuerza normal y la fuerza de roce. Pero después, en nuestras siguientes clases. ¿Bien? ¿Van bien? No vamos a alcanzar a hacer todo ahora. Pero si alcanzamos, No, explota. hablo de ello. ¿Van bien hasta ahora? Una fuerza de cuerda, tensión de la cuerda, una fuerza de la superficie, la llamé fuerza S, ¿ya? Entre paréntesis, contando como lo que viene en la historia después, da normal la fuerza de roce. Y esta fuerza es muy importante. Esta fuerza que se encuentra acá es una fuerza que ustedes hablan de esto casi todos los días. Es el peso. Esto es el peso de los objetos. Y una de las características del peso, lo voy a escribir peso, es que lo podemos calcular por la masa. Pero necesitamos dos cosas. Necesitamos la masa por la gravedad. ¿Se entiende? ¿Van bien hasta ahora? Jefe, en ese, o sea, sería por fuerza peso según lo que pese el objeto. Vamos, mira, si vamos a finalizar con todos los cálculos. Ya. ¿Ya? Todos los cálculos. Es que ahora son las partes de esta estrategia. La primera parte se llama diagrama de interacciones. La segunda parte se llama inventario de fuerzas. Y la tercera parte, antes de dar números, se llama, diagrama de cuerpo libre. La tercera parte de este gráfico
Esta estrategia se llama diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? ¿Y qué se construye en el diagrama de cuerpo libre? Se construye lo siguiente. Es un dibujo que representa la coherencia con las leyes de Newton. ¿Ya? Todo objeto se dibuja como una partícula. Un perrito, una caja, lo que sea, se dibuja como un punto que está acá. ¿Ya? Ahora nuestro perrito pasó a ser el. Que todo estaba peleado. Ya. Y comenzamos a dibujar las fuerzas, pero ahora como flechas. ¿Ya? Entonces, como recomendación, siempre comience dibujando la fuerza que conozca más sobre él. Y la fuerza que conocemos más siempre va a ser la fuerza peso, porque sabemos hacia dónde dibujarla. ¿Hacia dónde dibujarían la fuerza peso? Perfecto. Hacia acá va la fuerza peso. Esa es la fuerza P de peso. ¿Se entiende? ¿Bien? Fíjense que tenemos tres fuerzas, no hay más. Está la fuerza P, está la fuerza S y está la fuerza T. Y ahora viene la segunda fuerza, que en este ejemplo usted conoce más que la otra. ¿Cuál creen ustedes que es? La tensión. Muy bien, ¿por qué? Porque va hacia la... Súper, muy bien, excelente, súper buena respuesta. O sea, de la fuerza tensión que está acá, no sé cuánto mide, pero sé que va de lado. ¿Por qué? Porque si hay una cuerda, tiene la misma dirección que la cuerda. ¿Se entiende? Entonces la dibujamos en la misma dirección. O sea, si la cuerda mide 1 metro, la fuerza no mide 1 metro. Solo tiene la dirección de la cuerda. ¿Se entiende? O sea, yo voy a dibujar acá la dirección que tiene esa cuerda, ¿no es cierto? Y la fuerza tensión tiene la misma dirección que la cuerda. Y la voy a dibujar del lápiz, que es así. Esta es la fuerza tensión. ¿Se entendió? Después vamos a dar el número y todo. ¿Ya? ¿Bien? Ya. Y me falta dibujar una de las tres. ¿Cuál me falta dibujar? La fuerza de la superficie. Y es acá donde nace una de las leyes que siempre vamos a utilizar, que es la segunda ley de Newton. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? La voy a escribir acá. Que si está en movimiento... Excelente. Así. La segunda ley, ¿qué me dice? Me dice que la sumatoria, ese sigma es de la suma de la fuerza de todas las fuerzas, va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración del objeto. ¿Ya? ¿Bien? ¿Están bien? Es la suma, se llama la segunda ley. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del objeto. ¿Ya? Y aquí les tengo una pregunta difícil a todo el grupo. Esta es la segunda ley para cualquier cosa. En nuestro caso, cuando el perrito es estirado de la cuerda por esta persona, con mucho cuidado, y el perrito no se mueve, ¿cuánto vale la aceleración del perrito? Cero. Por lo tanto, en nuestro caso, ¿cuánto debiese medir la sumatoria de todas las fuerzas? Fíjense que nosotros acá tenemos tres fuerzas. Tenemos la fuerza peso. Eso significa la sumatoria de las fuerzas, es sumar todas las fuerzas. Tengo la fuerza peso, tengo la fuerza de la superficie y tengo la fuerza de la tensión. Y esto me dice que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Y si la aceleración es cero, en este caso que el perrito está quieto, ¿cuánto me debiese dar la suma? Cero. A esto se le denomina estática o equilibrio de fuerzas. Cuando la suma de fuerzas es cero. ¿Están bien? ¿Están bien con esto? Cuando les digo, el dibujo debe ser coherente con la segunda ley de Newton, me refiero a precisamente a esto. A usted le falta dibujar una fuerza. Y esa fuerza en el dibujo
usted tiene que mostrar que la suma da 0. ¿Hacia dónde la dibujarían? La fuerza, ¿Lo digo otra vez? La fuerza, o sea, contrario a la Es que aquí no está la fuerza de hacer. Sería hacia abajo, No sé. Es una pregunta difícil. ¿Cómo dijo? ¿no? Arriba. No, pero al Abajo. contrario a la tensión, con la fuerza S. Allá dice usted. ¿La de superficie? Sería contrario a la Tenemos dos fuerzas dibujadas, ¿no es cierto? La fuerza de tensión, la fuerza del peso de nuestro perrito. Y me falta dibujar la otra fuerza, que es la fuerza de la superficie, ¿no es cierto? Y esta fuerza de la superficie debe ser dibujada de tal manera que la suma de las fuerzas tiene que ser 0. contrario a la tensión. Hacia arriba, dice el joven, o sea, así. Vamos a hacerla como con así. No, yo digo que es contrario. ¿Te dice que es para allá? Contrario a la tensión. ¿Alguien opina distinto? Contra la tensión. Tiene que ser igual a la otra, ¿no? Como la fuerza de la detención. ¿Así como para acá? Pero para arriba. Ah, así como así. ¿Ya? ¿Alguno más? No te marca. La verdad es que, bueno, entre todos dijeron la respuesta relativamente correcta, pero lo importante es que tiene que sumar las fuerzas que hay. Fíjense en esto. Si yo sumo estas dos fuerzas, fíjense en esto. Si yo sumo estas dos, ¿cómo hago la técnica del paralelogramo ya que viene saliendo de esa prueba? No, el dibujo. Una paralela al vector T, una paralela al vector P, y la suma de estas dos, ojo, me queda una fuerza que va a ser así. ¿Se entendió eso? ¿Lo digo otra vez? Si yo sumo ya, vamos de nuevo. Esto es importante, es sumamente importante. Miren, fíjense en esto. Tengo dos fuerzas, la fuerza T y la fuerza P. Y las sumamos con la técnica del paralelogramo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Van bien con eso? ¿Ya? Y la fuerza sumada es esta fuerza que está acá. Sería ¿Se entiende? ¿Van bien con eso? ¿Ya? Entonces yo les pregunto, ¿hacia dónde debiese dibujar la fuerza de color rojo? Para que, si yo la sumo, me dé 0. Pero no come. ¿Hacia dónde? ¿Y de qué tamaño? O sea, si yo sumo estas dos, me da esta. ¿Hacia dónde debiese ser la otra? Al revés. ¿Al revés de cuál? De la suma. De la... ¿Puedes decir colores? Al revés de la. De la negra. Si sumo estas dos, me da esa flecha negra. Si yo tengo que dibujar una que me anule a la suma. Excelente. Es que muchos no te entienden. No, está bien. Yo no supe decir que sí. ¿Se entendió? O sea, y ahora, ahí está dibujada, y esta era la fuerza S. ¿Se entendió? ¿Se entendió todo ok? ¿Se entendió? Es que está el... Profe, es que parece que una profe faltó y no sé, está mezclado el curso. Creo que no acá. ¿No? Creo que es allá. Ya, eso. ¿Qué les vaya bien? Es un placer tenerme en esta clase. ¿Se entendió? De nada. ¿Todo ok con eso? ¿Se entendió? ¿Prueba superada? Hasta acá va a ser la guía colaborativa de mañana, el taller. Diagrama de interacciones, inventario de fuerzas y diagrama de cuerpo libre con la segunda ley de Newton. Ya, creo que si vamos a terminar la clase, vamos a recién comenzar. Sí. Ahora las voy a hablar. Ahora las voy a hablar. Ya, primero quería mostrar esto. No, sí, pues, pero es que acá eso es lo que no entiendo, pues, ¿por qué no sería la primera ley? Es que la primera ley, es que todos hablo de las leyes. Siento que la teoría. Cuando hable de las leyes, ahí vamos a hablar sobre eso.
No, es que las fuerzas reales son estas. No hay otra fuerza más, son solo tres. La fuerza de la cuerda, la fuerza del peso debido a la tierra y la fuerza debido a que el objeto está en una superficie. La fuerza peso sabemos que va hacia abajo porque siempre va hacia abajo. La fuerza de la tensión sabemos hacia dónde apunta porque es una cuerda. Y la fuerza S, ni idea. No tenemos idea para dónde va. No tenemos ni la menor idea. Entonces, ¿qué hacemos para saber hacia dónde va? Sumamos las otras. Y las sumamos, pero es solo para saber hacia dónde va la otra. Y si las sumamos, nos daba una flecha que iba para acá. Esa es la suma de estas dos flechas, de la verde y la azul. Y yo como tengo que dibujar esta flecha, que no tengo idea hacia dónde va, para que la suma de las tres me dé cero, la única forma es que sea así. Cosa que ahora si yo las sumo todas, me va a dar el vector nulo. ¿Okay? Pero la suma siempre queda... No, pues va a depender del problema. Por eso que las tienen que sumar. Por ejemplo, veamos el del ejemplo. Miren. Profe, resulta, ¿la segunda ley siempre va a dar cero o no? No, el caso de estática, cuando los objetos están quietos, como el perrito que está quieto. Ya. La próxima clase veremos dinámica, que hay aceleración. Entonces, miren, les voy a mostrar el ejemplo de la caja para que vean qué pasó con la caja. Acá está. Bueno, estos son los 5 pasos: diagrama de interacciones, inventario de fuerza, diagramas de cuerpo libre y después revisar las consistencias con las leyes de Newton y las ecuaciones que resuelven la dinámica del sistema. ¿Ya? En el caso de ustedes estaban realizando este ejemplo de una... Voy a borrar porque hasta acá no. Solo acá no. Entonces, el mismo ejemplo, en una caja tirada por una persona, ¿cuál es el diagrama de interacciones? La masa interacciona con la superficie, con la tierra de forma de no contacto y con la cuerda. El inventario de fuerzas, fíjense cómo es. Una fuerza que interacciona de contacto de la superficie sobre la masa, de la cuerda sobre la masa y de la tierra sobre la masa, a una la llamamos tensión y la otra fuerza peso. Diagrama de cuerpo libre, fíjense la diferencia de uno con el otro. Acá sabemos que la tensión no es como nuestro dibujo. ¿Por qué? Porque acá la cuerda no era como la habíamos dibujado acá. El peso siempre va hacia abajo y en este caso la fuerza de la superficie es más grande y menos oblicua que la que dibujamos nosotros. ¿Por qué? Porque en este caso la tensión va para el otro lado. ¿Se entiende? Ya. Y ahora voy a hablar de estas fuerzas que su compañera nos mencionó. La normal y la fuerza de rotor. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Entonces, miren. Inventemos cosas. Por ejemplo, inventemos ¿cuánto es la masa del perrito? ¿Cuánto masa el perrito? ¿Cuál es su masa? 10 kilos. 10 kilogramos. ¿Ya? Entonces, miren. Calculemos esto. Ya, miren, voy a dibujar acá esto mejor acá. Tenemos hacia abajo el peso. Quiero calcular el peso del perrito. ¿Ya? El peso se calcula como la masa por la gravedad. La masa de este perrito es de aproximadamente 10 kilogramos. La aceleración de gravedad es de 9,8, pero para términos prácticos voy a... Ah, no, 9,8. Y la unidad son metros dividido por segundo cuadrado. Entonces, ¿cuánto es el peso del perrito? 10 por 9,8. Es la aceleración de gravedad. Es la aceleración, es la atracción, es la interacción que logra el planeta Tierra con nosotros. Todo nos otorga el peso acá. Es una súper buena pregunta, mira. Es tan buena pregunta que te voy a preguntar lo siguiente. Sí, me emocioné. Mira, este es el peso del perrito acá en la Tierra. Si el perrito fuese la Luna,
¿Tendría la misma masa? No. O sea, tiene la misma masa, pero distinta. No, pero yo pregunté por la masa, no pregunté por lo otro. No, Si el sí, perrito va a la tiene misma luna, masa. ¿tiene la misma masa? Sí, ¿De cuánto es la masa de nuestro perrito? de 10 kilogramos. No puede tener más masa ni menos masa si es la masa del perrito. lo que cambia. Pero el es lo perrito ahora otro. viaja a la luna. Su peso, ¿será el mismo? No. La aceleración de gravedad en la luna es de 1,6 metros por segundo cuadrado. Si su peso será mayor o menor, Menor. menor. ¿Se entendió súper bien? Eso es. Entonces, esto cuantifica, esta aceleración es ver cómo cambia la velocidad de los objetos cuando caen. Y todo objeto tiene una aceleración de 9,8 metros por segundo cuadrado acá en la Tierra. Y en la Luna, todo objeto tiene una aceleración de 1,6 metros por segundo cuadrado. Por eso que en la Luna, cuando soltaron un martillo y una pluma, ambas cayeron al suelo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tienen la misma aceleración. Y allá no hay... Acá sería lo mismo si no fuera por la fuerza de roce. No, o sea, bueno, no hay fuerza de roce porque hay oxígeno Por y eso hay aire. se- Claro, sí. Caerían al mismo tiempo. Caerían al mismo tiempo. No habrían seres vivos, pero caerían al mismo tiempo. Y en este caso nos da un valor de 98. Y esto es importante. Fíjense las unidades que conectaron. Conectó la unidad de kilogramo Es Newton. por 9,8 metros dividido por segundo cuadrado. Y esta unidad, kilogramo por metro dividido por segundo cuadrado, nos da la unidad de la fuerza, que son los Newton. Y se escribe con una letra N mayúscula. ¿Se entiende? ¿No? No, me perdí el tema del... Como se usa aplicar el tema del 9,8 y el 9,6 me perdí, entonces... Ya, bien. Lo primero que calculamos es que el perrito tiene una masa de 10 kilogramos. Para que la masa sea peso, porque uno dice, ¿cuál es el peso del perrito? Lo está diciendo mal. Bueno, quiere saber cuál es la masa del perrito. Y la masa del perrito son 10 kilogramos. Para conocer el peso del perrito, tenemos que tomar su masa y multiplicarla por la aceleración de gravedad. Y la aceleración de gravedad es 9,8 metros dividido por segundo cuadrado. Esa es la aceleración de gravedad de los objetos acá en la Tierra. Y lo multiplicamos. 10 por 9,8 y como número nos da 98. Y la unidad que se logra al unir kilogramo por metro dividido por segundo cuadrado es un newton. Sí, en todo caso... Siempre un newton. Siempre un newton. Y es la unidad de la fuerza. O sea que el peso del perrito acá en la Tierra es de 98 newton. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Fíjense que cambié un poco el problema, para no sumar problemas de ángulo, ya, porque quiero enfocarme en la normal y en la fuerza de roce. Por eso cambié un poquito este ejemplo. Y ahora el perrito va a ser tirado de esta cuerda tal como está acá en el dibujo. ¿Ya? Pero esta persona va a ejercer una fuerza. ¿De cuánto quiere ejercer usted una fuerza? ¿Tiene una bomba o un número? ¿Qué número? 30. Dejo 30. 30, ya, 30. 30 Se aquí. pasa de volando. Excelente, muy bien. Entonces, fíjate lo que estáis realizando. Tenemos un perrito que tiene una masa de 10 kilogramos y hay una persona que está tirando de la cuerda con una fuerza de 30 newton. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Y la dibujamos acá. Esta fuerza va para acá y vale 30 newton. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ya. Y ahora voy a hablar de esta fuerza que se encuentra acá. Esa fuerza que se encuentra acá. Y aquí, por favor, mucha atención. Hasta ahora, cada vez que hemos preguntado por algo, han salido dos nombres siempre.
de fuerzas. Que yo he dicho, no, después. Ahora llegó el momento. La normal y la de rosa. La normal y la fuerza de roce. Ya. Esas fuerzas nacen todas de la fuerza de la superficie. ¿Ya? Nacen de ella, o sea, son parte de la misma fuerza. Solo que se descomponen en dos fuerzas. Aquí tomen atención, por favor. Esta fuerza, la fuerza S, se van a descomponer en dos. Esa fuerza que era así, ahora se va a descomponer en dos. En una que va a ir hacia arriba, que se va a llamar la componente perpendicular de la fuerza S, y otra que va a ir hacia acá, que se va a llamar la componente paralela de la fuerza S. ¿Se entiende? O sea, esa fuerza S, que era así, ahora se descompuso en dos. ¿Se entiende eso? En vez de dibujar una, la dibujamos en dos. ¿Se entiende eso? O sea, lo que hice fue esto, miren, vamos a hacer así como una especie de adenda. Es que tengo una fuerza S y la convertí en eso. Una fuerza S paralela y una fuerza S perpendicular, que si yo la sumo, me da la fuerza S. ¿Se entiende? ¿Todos están bien con eso? ¿Todo ok con eso? Esto es más complejo, por lo tanto necesito que reflexionen más. ¿Se entendió eso? ¿Ya? ¿Bien? Ya. Y ahora, al separar esta fuerza S en dos, una perpendicular a la superficie y la otra paralela a la superficie, uno les puede dar nombres. A toda fuerza que es perpendicular a las superficies se le denomina fuerza normal. ¿Cuál de las dos de color rojo será? S1. Es un perpendicular. Ah, ese perpendicular, la que va hacia Exacto. arriba. Esta que está acá es lo que uno llama fuerza normal. Y la fuerza. Y hay una fuerza que se opone al que el perrito se mueva. Que la persona está tirando con 50 newton, no, con 30 newton, y el perrito no se mueve. Y que viene de la superficie y se opone al desplazamiento relativo del objeto. ¿Cuál de las dos es? La fuerza de roce. La fuerza de roce. Y siempre apunta hacia el otro lugar o la fuerza lado paralela. contrario. No hay ningún problema. Se opone al desplazamiento del objeto. Esto que se encuentra acá es lo que uno llama fuerza de roce o fuerza de restitución. Profe, Digo, la fuerza de roce estaría la tercera ley de Newton de acción y reacción. es que aún no hablo sobre ellas. Ah, ya. Ahora voy a hablar sobre las tres leyes. Es que quiero primero que vean la parte teórica, la parte práctica en el sentido concreto de números, y después les voy a hablar más abstracto de las leyes y con eso finalizamos. ¿Ya? Entonces ahora díganme, con esto finaliza esta primera parte de la clase. Si el perrito en estos momentos no se está moviendo, la persona está tirando para acá y el perrito queda impoluto en el lugar donde está, ¿cuánto mide en este ejemplo la normal? 0. No. La misma que la peso. La misma que la peso. Entonces, ¿cuánto vale? 48 newton. Excelente. La fuerza normal en este ejemplo vale 98 newton. ¿Por qué? Porque si el perrito no levita o no se hunde en la tierra, la fuerza peso mide lo mismo que la normal. ¿Y cuánto mide en este ejemplo la fuerza de roce? Es que yo dibujo solo los números. Menos 30. Las flechas son las que tienen signos después. 30. Menos 30. 30. Claro, menos en el sentido que va a ser izquierda, pero mide 30 newton. Acción y reacción. Porque positivo o negativo lo decide usted. ¿Por qué me hace ese ejemplo? Porque la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. Hemos descompuesto la fuerza S en dos ejes. Eje perpendicular y en el eje horizontal. Y ahora nos permite visualizar esto por ejes. Si yo no quiero que el perrito se mueva así, el peso y la normal se tienen que anular. O sea, si esto mide 98 hacia abajo, el otro mide 98 hacia arriba. Si el perrito no se desplaza en el eje X, la fuerza de roce debe medir la fuerza que mide la tensión de la cuerda provocada por esta persona. Y si la persona está empujando hacia su derecha con 30 newton, la fuerza de roce ¿con cuánto está empujando hacia el otro lado?
con los mismos 30 newtons, Pero si fuera 90. ¿Qué cosa? sería 90. Y ahí todos los números que podemos ver. Ese es su tío. Hay aceleración, o sea, hay una aceleración o una tensión mayor en la fuerza de roce y hay más. Claro, La es que fuerza de roce no es lo mismo. la fuerza de roce va a ir cambiando en dos etapas. Después veremos que la fuerza de roce hay de dos tipos. Una se llama una fuerza de roce estática y otra se llama una fuerza de roce dinámica. Y ya que me hablamos sobre eso, voy a hablar sobre aquello acá. ¿Hay dudas sobre esta parte? ¿Estamos aquí? Súper bien. Vamos a hablar sobre la fuerza de roce. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Yo creo que corta esta parte. Por- Sí. Sí. Entonces, miren. Porque terminamos. Muy bien, excelente, muy bien hecho. Entonces, miren. Más tiempo para grabarlo. Muy bien hecho. Bien. Existen dos tipos de fuerza de roce. Y esto se define con un gráfico. Pero yo soy, no sé, a veces me dan ganas y a veces no, como que no sé qué hacer. Tenemos dos tipos de fuerza de roce. Una se llama fuerza de roce estática y la otra se llama fuerza de roce dinámica. Esto igual suena, no suena. No lo hago. Por ejemplo. Ya me. Este gráfico se lee de la siguiente manera. En el eje horizontal es la fuerza que yo voy a ejercer. Y en el otro eje está la fuerza de roce que hay entre esta superficie y este borrador que se encuentra acá. ¿Se entiende? ¿Lo digo otra vez? En el eje horizontal está la fuerza que yo voy a ejercer sobre este objeto. En el eje vertical es la fuerza de roce que hay entre la superficie y este objeto. Entonces yo les pregunto ahora, en este instante, ¿cuánto mide la fuerza de roce que hay entre la silla y el borrador? Cero. Muy bien, excelente. Yo no estoy ejerciendo fuerza y no hay fuerza de roce. Pero ahora fíjense, yo voy a ejercer con un dedo una fuerza de 1 newton. Miren lo que voy a hacer. Tengan cuidado. ¿Está bien? Miren lo que voy a hacer. ¿Lo ven? ¿Cuánto mide la fuerza de roce? ¿Por qué? Exactamente. Yo estoy ejerciendo 1 newton y la fuerza de roce va en dirección contraria a mí y evita que esto se mueva. O sea, también vale 1 newton. Acá. ¿Se entiende? Ahora voy a hacer algo más impresionante. 2 newton. Miren lo que va. ¿Vio? No. Es que fue muy rápido. ¿Lo hago más lento? Cámara lenta. ¿Cuánto vale ahora la fuerza de roce? 2. 2 newton. Perfecto. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿la fuerza de roce siempre mide lo mismo? ¿Usted qué me va a decir? No. No, pues primero valía 0, después valía 1, después valió 2. No puede valer lo mismo. ¿Se entiende? Pero llega un punto donde pasa esto. Fíjense lo impresionante que voy a hacer. Fíjate. Ahí va. ¿Qué pasó? No lo veo bien, no vamos allá. ¿Qué pasó? Se movió. Ese punto máximo que hay entre lo estático y lo dinámico, usted lo puede calcular. ¿Y cómo lo calcula? Ese punto que está ahí mide la normal por algo que se llama coeficiente de roce estático. Es una fórmula, ¿ahí está?
Esta es la fuerza de roce estática. Eso es lo máximo que este tipo puede soportar sin que se mueva. Y no tiene ¿cómo se dice? Unidades de Newton. Tal cual, porque la normal tiene unidades de Newton. Como no tiene unidades, me da unidad de Newton. ¿Se entendió? Y después de este fenómeno, cuando el objeto se mueve, esa fuerza de roce máxima disminuye y se convierte en una fuerza de roce relativamente constante y se calcula de la misma forma. Se calcula como la normal, pero por el coeficiente de roce cinético, dinámico. Entonces, la fuerza de roce de este objeto es estática y cuando no se mueve va aumentando hasta que llega a un punto máximo que usted lo puede calcular y después de esto el objeto se mueve, pero ahora ejerce una fuerza de roce constante, pero menor que la estática. Es tal cual lo que acaba de decir Marcela, como que cuando es súper buen ejemplo. Es súper buen ejemplo cuando queremos empujar un auto y no podéis, hasta que se mueve y ya después es más fácil. Por esto. Fuerza de roce, fuerza de roce, fuerza de roce, superaste la fuerza de roce estática, disminuye, pero después es constante. Ejerce una fuerza, pero la estática es cuando los dos Claro. están en reposo. Esto, como dijo su compañero, es el mismo ejemplo. Cuando uno quiere empujar un auto, pero sin ruedas, ya, pero no importa, porque las ruedas nos rompen un poco el sistema. Pero es muy como notorio lo que pasa, así que es súper buen ejemplo. Tomo un auto y lo quiero empujar. Y uno no puede venir a llevar 2 personas, tampoco podemos, 3 personas. Y las 3 personas lo logran hacer. Pero cuando ya el objeto auto se comienza a mover, después cuesta menos trabajo hacerlo. Es que, claro, por este fenómeno, fuerza de roce estática. 1 persona, 2 personas, 3 personas, lo logramos. Y después es más sencillo. De hecho, es más, después puedo hacerlo hasta solo. Ya, muchas gracias por ayudarme. ¿Por qué? Porque disminuyó. O sea que allí es como donde entra la dinámica. Tal cual. Estático, dinámico. Yo no entendí. El objeto quieto, el objeto con movimiento. Fuerza de roce va a ver igual. Sí, porque yo entendía así como la fuerza que se ejercía, pero no el cómo que se complementaba. A eso me refiero. Aquí está, justo en ese enlace. Y lo que una esta, después van a ver tablas. En una tabla va a haber el coeficiente de roce estático y en otra tabla va a haber el coeficiente de roce dinámico. Y este siempre va a ser un poco menor que el estático. Y uno lo busca por tabla y va a aparecer coeficiente de roce de madera con vidrio. No existe el coeficiente de roce de la madera. Es de la madera con madera, madera con vidrio, madera con acero. Es una cohesión entre 2 materiales. ¿Entienden? Ya. Y para finalizar esta sesión de hoy, vamos a finalizar con las leyes de Newton. ¿Ya? Y se las voy a mostrar acá. Eso también lo tuve que ver en cuenta. Ay, perdón. Betsy. Perdón. Bueno, todo lo que yo hablé está acá. Oye, pero las leyes de Newton estaban en la prueba, o sea, no estaban en la prueba de hoy día, pero las estudié por si acaso porque salían. Sí. Es que las leyes de Newton es física y se aplica a casi todo. Sí, Al menos las primeras tuve 3. que estudiar para poder un poco para la prueba de hoy. Que son las leyes que son modelos. Hay diferentes modelos para explicar las mismas situaciones físicas. Me hizo llorar y ni siquiera salieron. Las leyes de Newton son 3. La primera de ellas se podría llamar el postulado de Newton porque no se puede probar jamás en la vida. ¿Por qué no se puede probar? Porque la primera ley nos dice un objeto, si tiene un estado de movimiento, o sea, algo que lo caracteriza en su movimiento, no va a cambiar jamás si no hay fuerzas externas que se apliquen sobre él. O sea, si el estado de movimiento de este pizarrón es 0 y no se ejerce ninguna fuerza sobre él, siempre va a ser 0. Pero no es la única alternativa. Por ejemplo, si yo me estoy moviendo a una velocidad 3 metros por segundo
y no hay ninguna fuerza sobre mí, yo voy a mantener mi misma velocidad por la eternidad de la vida, de la eternidad de lo que quieran pensar. ¿Se entiende? Esa es la primera ley. ¿Por qué les digo que es un postulado? Porque siempre hay fuerza. En ningún lugar del universo no hay fuerza, porque hay materia. Y si hay materia, hay masa. Y si hay masa, hay fuerza gravitacional. Por eso que no puede ser que no hayan fuerzas. Eso se llama el postulado de Newton. La segunda ley, ¿qué me dice? Me dice ahora, sobre los objetos hay fuerza. Y usted las tiene que sumar todas. O sea, la primera ley es que la fuerza no existe. No hay fuerzas. En la segunda ley, ahora sí hay fuerzas. Y usted las tiene que sumar todas. Y usted cuando las sume todas, esto va a ser igual a ¿qué cosa? La masa por la aceleración. A la masa por la aceleración. ¿Se entiende? Y la tercera ley se llama ley del par acción y reacción. ¿Y qué me dice esta ley? Me dice lo siguiente: que si en algún lugar del universo existe una fuerza que apunta hacia un lugar, la voy a llamar una fuerza que va de A hasta B, y esto es muy importante. En otro lugar del universo, jamás en el mismo, nunca en el mismo, en otro lugar va a existir la misma fuerza que va a medir exactamente lo mismo que la fuerza, o sea, que las fuerzas siempre son de A2, nunca va a haber una fuerza sola, que va a ser una fuerza que va a ir de B hacia el objeto A, pero que va a apuntar El lado contrario. en el lado contrario. Esa es la tercera ley de Newton. No existe una fuerza sola. Siempre son de A2. ¿Bien con eso? Ya. Y la pregunta que siempre sale muy mal evaluada es la siguiente. ¿Este borrador tiene peso? Sí. Sí, ¿no es cierto? Y si, yo sé que esta pregunta cuesta, pero no hay ningún problema, lo hacemos. ¿Dónde se encuentra el par, acción y reacción del peso del borrador? La contestan y nos vamos. Tiramos el plumón hacia eso. ¿Dónde está el par, acción y reacción del peso de este borrador? En la tierra. Borrador a la mesa. En la silla. Toma, tira el lápiz. Muy bien, en la tierra. Bueno, no sé, ¿será cierto o no? Su compañero dijo algo súper loco. Dijo, en la tierra. En la tierra. O sea, tú me dices que este borrador le está ejerciendo una fuerza a la tierra. Sí. ¿Mira lo que dijo él? Él dijo que este borrador insignificante le está ejerciendo una fuerza al planeta Tierra. Que ahí está el par de esta fuerza. Esa es la tercera ley, ¿no? Esa es la tercera ley. Y se lo explico inmediatamente. Mire, si nosotros dibujáramos el borrador, este es el borrador. Acá está el borrador, ¿cierto? Este es el borrador que está ahí. Y si realizáramos el diagrama de interacciones de ese borrador, Hacia abajo. ¿con quién interacciona este borrador? Con la silla. La silla. ¿Con quién más? No, pero en el borrador, ¿con quién más interacciona? Directamente solo con No, las, así, ¿con quién interacciona? Con la Tierra. con la tierra. ¿Interacciona con alguien más? No. Ahí está, mira, ahí está. ¿Con quién más interacciona? ¿Con el piso? Pero no, pues es diagrama de interacciones. El borrador, ahí está presente. ¿Con quién interacciona? Con la silla. Con la superficie que es la silla. Sí, po. ¿Y con qué más interacciona? Con la tierra. ¿Qué dice ahí? Con la silla, borrador y tierra. ¿Cómo interacciona con la silla? Con el suelo. Pero Contacto. 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 ¿Con el planeta Tierra? Sin contacto. Gravitacional, o sea, de no contacto, ¿no es cierto? Si realizáramos el diagrama de cuerpo libre sobre este objeto, ¿cuántas fuerzas hay? 2. ¿Cuál saben siempre hacia dónde apunta? A la Tierra. ¿Y hacia dónde la van a dibujar? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no es cierto? El peso del borrador. Y yo le estoy preguntando por el peso. Normal.
Y existe otra fuerza, ¿no es cierto?, que es de la silla. Y el borrador nos está moviendo. ¿Hacia dónde apunta? Hacia arriba. ¿Y de qué tamaño lo dibujarían? El mismo tamaño. Igual que el peso, porque no se mueve. ¿Y cómo lo llamarían, ya que sabemos que es perpendicular a la superficie? Que es la fuerza S, ¿no es cierto? En Esa este es la caso es fuerza normal normal. porque no hay nada más, ¿se entiende? Y yo les pregunté esto. ¿Dónde se encuentra el par del peso del borrador? Me refiero a dónde está el par de esa flecha. ¿Se entiende? Y la manera de encontrar los pares, o sea, lo pueden hacer de otra forma, pero la mejor forma es a través de este dibujo que está acá. ¿Sabe dónde se encuentran los pares? Usted tiene que cruzar por las líneas, tiene que transitar por las líneas. Sería de la silla. No. ¿Cuál de estas dos líneas representa al peso? ¿Esta línea o esa línea? El peso, el El primero. peso. La de la tierra. La de la tierra, ese, ¿no es cierto? Si usted sigue por esa línea, ¿a dónde llega? A la tierra. Ahí está el par. En el planeta Tierra existe una fuerza, porque acá es en el objeto es la fuerza que ejerce el planeta Tierra hacia el borrador. ¿Y cómo se va a llamar el par? Es una fuerza de la misma naturaleza que ejerce el borrador hacia la Tierra. ¿Dónde se encuentra esta fuerza? En el planeta Tierra. ¿Y de qué tamaño es? Del mismo tamaño que el peso. ¿Y hacia dónde apunta? En dirección contraria a la que usted tiene dibujada. Es impresionante, ¿no? ¿Se entendió, no? El fenómeno. De ahí le damos más fuerte porque es algo impresionante. O sea, realmente su compañero tiene razón. El borrador ejerce una fuerza sobre la Tierra de la misma forma que la Tierra ejerce una fuerza sobre el borrador. Y la ejerce de la misma manera. Cosa que si yo sumo todas las fuerzas de la naturaleza, me debiese dar 0. Y si la fuerza fuera en la misma dirección, el objeto se le moviéndose. O sea, si el suelo no fuera sólido, por decirlo así. O sea, si yo hago esto así, ahí está. O sea, habría un punto que sería esto. Planeta Tierra, hay un problema físico que se llama el túnel de la Tierra. Que es que uno dice, ¿qué pasa si a la Tierra le hago un túnel que atraviesa la Tierra? ¿Se entiende el ejemplo? Eso es como... ¿Se pasaría o se quedara con el medio? Es una pregunta, no, obviamente esto es ficticio, no lo podía hacer. Eso es como Pero Cabasta, China. se entiende la idea, ¿no es cierto? Y yo tomo el borrador, es el borrador, y lo suelto. No sé qué pasaría. ¿Qué pasaría? Es una pregunta. Pasa de largo. Pasa para acá, pero que si yo tomo el borrador acá en la China y lo suelto, ¿para dónde se va? Para arriba. Para arriba. De hecho ¿Qué estaría... hace? Estaría así. Esto, cuando uno realiza este problema con mecánica clásica, se llama, uno llega a algo que se llama el oscilador armónico. Y el borrador, o lo que sea, hace así. Ah, eso es lo que Oscila. iba a bajar y eso. Sí, pero obviamente yo no lo podía hacer. Pero es una buena pregunta. Ya, se acabó.